ciencia. ¿Alguna vez sentiste que tu vida estaba bajo un microscopio? Tal vez es solo parte de estar creciendo. Toda vida crece. Y podemos ver cómo, si lo observamos lo suficientemente cerca. Aprender cómo crecen las células ayuda a los agricultores a tener mejores cosechas y ganado. Y a los doctores a detener el crecimiento de enfermedades dañinas. La transformación de energía y materia en un ciclo continuo de crecimiento comienza con una célula. Es simplemente ciencia. Un acercamiento al crecimiento. ¿Sabes lo que me gusta de esta época del año? Que todo está creciendo. La vida surge por todas partes. Pero todo este crecimiento requiere de materia y energía. Materia para formar materiales. Energía para crecer. Los resultados de crecer son fáciles de ver, pero todo comienza en un nivel que no es tan obvio. Y aquí es donde la tecnología ayuda a la ciencia. La física de un microscopio trae a la biología de la vida a un nuevo foco. Bajo un microscopio, podemos ver que el crecimiento realmente comienza con las células individuales. Y el ciclo de crecimiento genera nueva vida que llena nuestro planeta. Pero si toda vida se origina en una célula individual, ¿cómo es que algunos crecemos tanto y nos hacemos tan complicados? ¿Y qué pasa cuando las células crecen fuera de control? Y si se requieren materia y energía, ¿por qué no se agotan? Vamos a verlo. Pongamos vida bajo este microscopio. El primer microscopio primitivo fue construido por Anton van Leeuwenhoek en el siglo XVII. Cuando él vio organismos unicelulares, los llamó animículos, animales pequeños. Portaobjetos con muestra húmeda y tintes. Las células son las unidades fundamentales de la vida. Esta patata está hecha de células de planta. El agua de este estanque está llena de organismos unicelulares. Pero para poder entender a la célula, tenemos que verla. El desarrollo del microscopio ha impulsado nuestra comprensión de las células y de la vida enormemente. Mucha de la investigación médica se realiza a nivel celular. Hola, Ellen. Hola, Julian. ¿Podrías decir un poco de la investigación que haces? Un aspecto de la investigación en la que estamos interesados es ver cómo se dividen normalmente las células. Usamos un número de diferentes estrategias experimentales de investigación para ver cómo se dividen. Y esperamos que lo que aprendemos de la división normal de la célula tendrá implicaciones cuando veamos células que se dividen anormalmente, como células de cáncer. ¿Qué clase de microscopio usan en este tipo de trabajo? Bueno, usamos 3 diferentes tipos de microscopía. Es una parte pequeña del tipo de investigación que hacemos aquí, pero es una forma en la que analizamos muestras para determinar en qué fase están en el ciclo celular. Usamos microscopía de luz, usamos microscopía fluorescente y usamos microscopía por contraste de fase. Y para ver las células de patata, necesito un microscopio de luz. Y una muestra húmeda de un espécimen. Claro. Aquí hay un portaobjetos, un protector, una aguja de disección y un gotero con agua. Ahora puedes preparar una muestra húmeda. Primero, corto un pedazo pequeño de patata con el escalpelo. Luego, unta células de patata en el centro del portaobjetos. Agrego una gota de agua. Coloca el protector en el agua y bájalo al portaobjetos con la aguja de disección. Muy bien. ¿Qué puedes ver?
Algo untado. No veo nada distintivo. Las células están ahí. Solo necesitan resaltarse. Necesitas una tinta. La microscopía fluorescente está basada en el principio que utiliza tintes especiales que se enlazan a estructuras particulares en una célula. Y entonces puedes identificar esas estructuras mediante la irritación de esa molécula, exponiéndola a una particular longitud de onda de luz. Entonces, cuando la molécula ha sido estimulada, libera una diferente longitud de onda de luz, lo que la hace visible. En el laboratorio, uno de los tintes que usamos es un tinte fluorescente que específicamente se enlaza con el ADN o información genética dentro del núcleo de la célula. Y de esa forma podemos ver específicamente los cambios que ocurren en el ADN a través de todas las diferentes fases del ciclo celular. Un tinte de madera resalta el grano en este gabinete y este yodo diluido resaltará las células de la patata. En lugar de agua, agregaré una gota de yodo. Ya veo algo. Así que los granos de almidón en las células de la patata son resaltados por el yodo. Algunos tintes se usan para células de plantas, pero otros funcionan mejor en células animales, como esta célula de nervio. El núcleo resalta muy bien. En nuestro trabajo, usamos microscopía por contraste de fase para ver otras fases del núcleo, al pasar por diferentes fases del ciclo de la célula. Ya hemos usado un tinte fluorescente para identificar y visualizar el ADN en el núcleo. Usamos la microscopía por contraste de fase para visualizar la envoltura nuclear, que es una envoltura, una membrana, que rodea y contiene el ADN, que es una estructura muy específica que solo ocurre durante cierta etapa del ciclo celular. Y es muy importante para esta estructura ser formada apropiadamente para que ocurra una división celular normal. Amplificación y campo de visión. Hay mucha vida microscópica en este estanque, pero para verla y medir su tamaño, necesitas un campo. El campo de visión por el microscopio. El círculo de luz es el campo de visión. Es lo que ves por los lentes del microscopio. Si sabes su diámetro, puedes medir todo lo que hay dentro. ¿Por qué no lo intentas? Comienza con la potencia de aumento más baja. El microscopio compuesto aumenta una imagen por medio de dos lentes. El lente objetivo, que está arriba del espécimen, y el lente ocular en el ocular. Cada lente tiene su propio aumento. Para calcular el aumento total de un espécimen, multiplica los dos valores. Aumento objetivo por aumento ocular igual a aumento total. Con la potencia más baja, 40 veces de aumento, el campo de visión es aproximadamente de 4 milímetros. Un mayor aumento significa que estás observando al sujeto más estrechamente, así que al aumentar el aumento, el diámetro del campo de visión disminuye. Si utilizo alta potencia en este estanque de agua, mi campo de visión será 0.4 milímetros. El paramecio ocupa la mitad del campo de visión, así que mide como 0.2 milímetros de largo. Ahora ya tienes el tamaño del espécimen, pero ¿qué puedes ver? ¿Puedes describirlo? Bueno, tiene forma de frijol, con una especie de burbuja a la mitad. La imagen es un poco vaga. Lo que necesitas es un diagrama. Y este es un buen ejemplo. Nos muestra las partes del paramecio justo como las ves, y claramente indica el tamaño del diagrama a escala. La mayoría de los objetos microscópicos se miden en micras. Hay 1000 micras en 1 milímetro. Orgánulos. Es fantástico regresar a la naturaleza. ¿Qué te hace pensar que no estabas? ¿Qué significa? Bueno, siempre has sido parte de la naturaleza. Compartes mucho con ese árbol, estos insectos, aves, peces, incluso con el unicelular en el estanque.
Todos estamos hechos de células. Todas las cosas vivas, de simples a complejas, realizan funciones similares para permanecer con vida. ¿Cómo? Crecimiento es una. Y movimiento. La reproducción sería otra. Cierto, y no solo de los organismos grandes. Cada célula tiene estructuras que realizan las actividades necesarias para la vida. Bueno, sé que tenemos sistemas de órganos. ¿Estás diciendo que las células tienen órganos? Casi. Toda célula tiene orgánulos, ¿Pequeños órganos? en cierta forma. Los orgánulos son las estructuras de todas las células vivas que realizan funciones especializadas para vivir. Esta es una célula animal típica. La membrana celular es la envoltura que mantiene a la célula unida y regula las materias que entran y salen. El núcleo de la célula contiene su información genética o ADN, instrucciones esenciales para que la célula funcione y se reproduzca. Si comparáramos los orgánulos con órganos, el núcleo sería el cerebro. La célula está llena de un fluido llamado citoplasma que contiene a los orgánulos y minerales disueltos que la célula necesita. Esta compleja red es la retícula endoplásmica. Su función es producir y transportar los productos de la célula. El aparato de Golgi es un sistema de sacos que seleccionan, empacan y transportan los productos dentro de la célula o los expulsan hacia afuera. Los lisosomas son donde las partículas de alimentos se digieren. Hay muchos de estos orgánulos. El mitocondria. Son pequeñas plantas de fuerza en donde la respiración celular se realiza para liberar la energía almacenada en alimentos, la energía que sostiene la vida. Hay una verdadera división de funciones. Cierto. Los orgánulos tienen funciones muy específicas. Toman la materia prima que necesitamos para sobrevivir. Alimento. Y gases. Y con energía. Todos hacen su trabajo para mantenernos con vida. 60 segundos de ciencia. La célula general de cualquier organismo depende de la salud de sus células individuales. Pero ¿qué pasa si ciertas células no funcionan? Cuando las células de nervios en brazos o piernas dejan de responder a los mensajes del cerebro, resulta la parálisis. Cuando las células del páncreas dejan de producir insulina, aparece la diabetes. Algunos pacientes diabéticos tienen que obtener insulina de otras fuentes. Cuando las células alineadas en la pared interior del estómago dejan de producir mucosa protectora, la línea es atacada y rasgada por los jugos digestivos. Eso, y la inflamación bacterial causa úlceras. Así que la mayoría de las enfermedades y padecimientos pueden rastrearse hasta células individuales que o funcionan anormalmente o no funcionan. Pero entre más aprendemos sobre la vida de las células, más aptos somos para combatir o prevenir enfermedades y padecimientos. Los avances en ciencia y tecnología nos han llevado a medicinas, vacunas y herramientas de diagnóstico que mejoran la calidad de la vida humana. Y la investigación de las células nos promete revelar aún misterios más profundos, desde anormalidades genéticas a causas potenciales del cáncer. Hemos estado hablando de células animales. ¿Qué hay de las plantas? Bueno, las células son similares, pero hay diferencias. Las células de las plantas tienen unos orgánulos únicos. Están protegidos y unidos a otras células por una pared celular rígida. La fotosíntesis se realiza en los cloroplastos, que absorben energía del sol para crear glucosa. La energía que está almacenada en esta azúcar simple se abre camino por toda la cadena alimenticia. Y estas grandes vacuolas se usan para almacenamiento y algo de digestión. Así que aun cuando hay pequeñas diferencias en su formación, ¿qué es básicamente igual entre las células de plantas y animales? Ambas necesitan materia y energía. Para continuar la vida. En un día como hoy podemos agradecer a nuestras células el estar vivos. Los orgánulos constituyen solo del 10 al 15% del citoplasma de una célula. El resto es agua. ¿Cómo crecen los organismos? ¿Sabes? Esto podría crecer como una persona. Eso hace la vida. Crece. Las piñas se convierten en pinos. Los huevecillos se convierten en peces. Y los renacuajos se convierten en ranas.
Hasta los organismos unicelulares crecen. Los antipáticos paramecios viven en el estanque. Pero incluso ellos comienzan pequeños. Con el tiempo, su citoplasma y orgánulos crecen en tamaño y en número. Hasta un límite. Reglas de la ciencia. El crecimiento de toda célula está limitado por su proporción de área de superficie a volumen. Estoy creciendo mucho y mis células no revientan, ¿o sí? No. Se dividen. Crecemos aumentando el número de células. Mire esa rana. Comenzó con una sola célula. Los organismos multicelulares crecen y se mantienen creando nuevas células. Es un proceso de división celular llamado mitosis. La mitosis se convirtió en 100 trillones de células a partir de un solo huevo. La mitosis reemplazó 10 millones de glóbulos rojos en mi cuerpo, en el mismo tiempo en que les digo esto. 60 segundos de ciencia. La mitosis es la división de células en organismos multicelulares. La célula inicial se llama célula madre. Se divide en dos células hijas idénticas que tienen el mismo material genético que la célula madre. El proceso completo, desde la formación de una nueva célula hija hasta la división de esa célula, se llama ciclo celular. Consiste en dos fases. La mayor parte de la vida de una célula la pasa en interfase, mientras realiza las actividades normales de vivir. Durante esta fase, en el núcleo, los cromosomas se duplican. Estos contienen la información genética de la célula, el ADN. En la segunda fase, la célula se divide. Se llama mitosis. Durante la mitosis, cada célula hija hereda el mismo número de cromosomas e información genética que la célula madre. El ciclo celular completo asegura el crecimiento continuo y reproducción de las células. Pero el exceso en crecimiento no es siempre saludable. Las células del cáncer son extremadamente activas, se reproducen a velocidades que son difíciles de controlar. Las células saludables pasan por la división normal de la célula. Quiere decir que en la célula hay mecanismos diferentes colocados para revisar, en cada punto a lo largo del ciclo de la división celular, si los procesos que normalmente ocurren durante la división celular suceden correctamente. ¿Entiendes? Y si los procesos celulares no ocurren correctamente, hay mecanismos regulatorios dentro de la célula que detienen el ciclo celular hasta que esos errores sean corregidos. Tenemos esperanzas de que la información que averiguamos nos ayudará a entender mejor lo que sucede durante la división celular normal. Y de esa forma, a menos que sepamos qué sucede en una división celular normal, es muy difícil para nosotros analizar qué sucede en una situación anormal de división celular, como en las células que llevan al cáncer y a la formación de tumores. Después de que el atleta canadiense Terry Fox perdió una pierna por cáncer en los huesos, cruzó medio Canadá recaudando millones de dólares para la investigación del cáncer. Diferenciación. Todo organismo multicelular crece, ya sea yo o esta planta. Por división celular, mitosis. Pero en mitosis, cada célula hija adquiere el mismo código genético que la célula madre. ¿Todas las células son iguales? Así es. Entonces, ¿cómo una raíz sabe cómo crecer como raíz y una hoja como hoja? ¿Cómo sabe cada célula cómo crecer si todas comienzan igual? Deben obtener información diferente de su medio ambiente y crecen en forma diferente. Así es. Decimos que las células son diferenciadas. Las células en diferentes partes de un organismo toman labores especializadas basadas en la información que reciben de sus células vecinas y de su medio ambiente. Las células de punta de raíz siguen produciendo raíces que anclan la planta y absorben nutrientes. Y las células de la hoja a la luz del sol se ocupan de la fotosíntesis. Esa es su especialidad. ¿Cuáles son otras funciones especializadas de células diferenciadas? Movimiento y fuerza en células de músculos. Reacción y respuesta en células de nervios. Estructura y sostienen las células del tallo de una planta, lo que nos lleva a otra cosa más. Muchas células de plantas pueden revertir el proceso de diferenciación. Sí, porque si pones ese tallo en agua, más raíces comenzarán a crecer y no más tallo. Correcto. Una planta nueva crecerá de esas células originales del tallo. ¿No se llama clonación? Claro que sí.
Clon viene de una palabra griega que se refiere al corte de una planta. Significa que una sola célula puede producir un nuevo organismo completo. La biotecnología en la agricultura usa clonación de tejido para incrementar la producción de alimentos y proteger a la planta de distensiones. Lo que ves aquí es cánola. Lo que ves en los campos cuando vas por la carretera a mediados de junio. Los colores amarillo intenso básicamente son de cánola. Usamos cánola básicamente para aceite comestible. La cánola en la que haces tus papas a la francesa, el aceite que pones en tu ensalada es aceite de cánola, o la mayor parte. Nos gustaría pensar que todo fuera aceite de cánola, pero no es así. Otros usos para la cánola son plásticos. Algunas de las bancas del parque que ves aquí están hechas de diferentes tipos de aceite de cánola y algunos lubricantes de alta velocidad. ¿Qué tipo de investigación hacen en las plantas de cánola aquí? Básicamente la investigación que hacemos, Tania, es para beneficiar al agricultor. El agricultor siempre está buscando aumentar la producción o dureza de la cosecha, o resistencia a plagas o pestes. ¿Cómo deducen las características de la planta que quieren? Convencionalmente, usa su crianza, de donde tomas una planta como esta, aquí, y la injertas con una planta, cualquiera de estas, que tenga cualidades interesantes. Lo que hacemos es llevar estas células al laboratorio, granos de polen, y los aislamos, y los juntamos para formar una nueva planta. En el medio líquido apropiado y un poco de calor, estos granos de polen, en lugar de formar un grano de polen, retroceden y comienzan un nuevo paso de desarrollo y forman una pequeña planta. Si buscas en los libros, esa pequeña planta se parece mucho a una semilla germinada. Tiene una pequeña raíz y dos pequeños cotiledones, como los tiene la cánola. Porque la cánola es lo que le dicen dicotiledonia. Cuando llegamos a esa etapa, tomamos esas pequeñas plantas, las ponemos en un medio sólido y echan raíces y pequeños brotes y eventualmente forman una nueva planta. Solo unas cuantas células animales pueden revertir el proceso de diferenciación. La salamandra puede regenerar su cola y el pez estrella puede desarrollar un nuevo brazo. Conservación de energía y materia en el ciclo celular. Requiere mucho esfuerzo ser una célula viva que crece. El esfuerzo requiere energía. Energía que es convertida de una forma a otra. La energía química de la gasolina se convierte a energía mecánica que mueve un auto. La energía eléctrica del relámpago se convierte en energía térmica en el aire. La energía del viento puede cambiarse a electricidad. Es el mismo principio en las células. La energía se convierte de una forma a otra mientras viven y crecen. La fuente de energía fundamental debe ser el sol. Correcto. La energía del sol es convertida por las plantas en energía química y después almacenada como glucosa. Eso es fotosíntesis. ¿En qué orgánulo? Los cloroplastos. ¿Sí? La energía de luz solar hace posible que los cloroplastos conviertan la materia en forma de dióxido de carbono y agua, a diferentes formas, glucosa y oxígeno. Y aunque el tipo de materia cambie, la masa total es la misma. La materia se conserva. Y la energía del sol es convertida en energía química almacenada en la glucosa. También se conserva. Los animales tienen acceso a esa energía en su alimento, la pasan como energía almacenada de las plantas y la convierten a células animales. En la mitocondria, la energía es convertida a otras formas para mantener las células vivas, creciendo y reproduciéndose. El dióxido de carbono y el agua son liberados de nuevo al medio ambiente y vuelven a iniciar el ciclo. Así que la materia de la vida repite el proceso. Y la energía es convertida a formas diferentes, pero nunca es creada o destruida. Reglas de la ciencia. La energía fluye y la materia repite ciclos en la biosfera. El trabajo de las células nunca se acaba. Están ocupadas transportando, construyendo, Digiriendo, eliminando. Y duplicando.
Energía y materia repiten sus ciclos. Y siempre se conservan. Es el ciclo de la vida. Recuérdalo. Al avanzar la tecnología, también avanza el entendimiento científico. Uno sostiene al otro. El microscopio es una de las herramientas que ha abierto una nueva imagen de la vida. Al nivel de las células individuales, podemos ver cómo se transforma y conserva la materia y energía en el proceso de vida. Cómo sobreviven y crecen los organismos vivos. Ese conocimiento ayuda a mejorar la producción de alimentos, a prevenir enfermedades y mejorar no solo nuestra sobrevivencia, sino la sobrevivencia de nuestro planeta. Puede parecer complejo, pero bajo el microscopio es simplemente ciencia.